Las tablas. Una tabla no es otra cosa más que un medio de organizar datos en filas y columnas. Este concepto ha estado presente en nuestra sociedad por un largo periodo de tiempo y ha sido adoptado por HTML con sus etapas iniciales, como una forma de transmitir información que, de otro modo, no sería comprendida tan fácilmente. En documentos HTML, una tabla puede ser considerada, resumidamente, como un grupo de filas donde cada una contiene a un grupo de celdas. Esto es conceptualmente distinto a un grupo de columnas que contiene un grupo de filas, y esta diferencia tendrá un impacto en la composición y comportamiento de la tabla. Como muchas otras estructuras de HTML, las tablas son construidas utilizando elementos. En particular, una tabla básica puede ser declarada usando 3 elementos, a saber, table, que se refiere al contenido principal, tr, que es representado a las filas contenedoras de las celdas, y td, representando a las celdas. Ten en cuenta que a esta tabla se le han aplicado estilos CSS para mejorar su comprensión y legibilidad. No se deberían de esperar estos resultados en tablas sin atributos presentacionales asignados. Puedes ver claramente en el ejemplo anterior el concepto de las filas, conteniendo columnas del que hablamos previamente. Aquí se hace evidente todas las celdas, que han sido numeradas de acuerdo a su aparición en el código. Siguen una secuencia en la representación que va de izquierda a derecha, una fila por vez. Esto tendrá implicaciones futuras, especialmente cuando se trate del tema de unificación de celdas y agrupamiento. Celdas de encabezado. Ahora que ya hemos tratado la estructura básica de una tabla, es hora de comenzar a crear tablas más múltiples. Una celda de encabezado es un tipo especial de celda utilizado para organizar y categorizar otras celdas en la tabla. Dicho esto, es difícil imaginar una tabla donde una celda de encabezado no tenga utilidad. Casi cualquier tabla puede beneficiarse de un grupo de celdas de encabezado bien ubicado. En el siguiente ejemplo, construiremos una tabla para mostrar información acerca del clima en los próximos días. Aquí, las celdas de encabezado, representadas por el elemento th, son ubicadas en la primera fila de la tabla, encima de las celdas comunes. Es fácil ver aquí cómo cada celda de encabezado en la tabla provee información para el resto de las celdas en la columna a la que pertenece. Algunos agentes, como los navegadores de voz, hacen el mismo análisis cuando deben informar al usuario qué celda de encabezados está asociada a una celda en particular. Pero en algunos casos, las ambigüedades necesitan ser evitadas y por este motivo que HTML provee algunos atributos como scope. El atributo scope provee un mecanismo para indicar explícitamente a qué celdas afecta una celda de encabezado. Este atributo solo puede ser declarado en una celda de encabezado y tomar los valores col, row, color group y row group. Los valores col y row indican que la celda de encabezado provee información
para el resto de las celdas en la columna o fila, respectivamente, en que está presente. En el siguiente ejemplo, la tabla presentada anteriormente ha sido mejorada con más celdas de encabezado, con el fin de aumentar la legibilidad. Aquí, la celda en la esquina superior izquierda de la tabla proveería información ambigua si el antiguo scope no estuviera presente. En otras palabras, afectaría a las celdas en su columna, así como a las celdas en su fila. La presencia del atributo scope ha dejado en claro que las celdas afectadas por este encabezado son aquellas en la misma fila. El título. El título es una tabla, es otro componente que aporta a la legibilidad, mientras que algunas tablas, debido a su estructura o simplicidad, pueden sobrevivir sin un título. Otras lo necesitan inexorablemente. En cualquier caso, el título de una tabla puede mejorar, pero nunca empeorar. La idea de un título es la de proveer una descripción concisa acerca de la información presentada en la tabla o su propósito, aportando contenido y haciéndola significativamente más fácil de comprender. En HTML, los títulos de las tablas son insertados mediante el elemento caption, justo después de la etiqueta de apertura de la misma y antes que todos los demás elementos de su estructura. En el ejemplo siguiente, hay una tabla en la cual el significado de los dos datos sería muy difícil de descifrar sin un título apropiado. En este caso, el título es consumo de combustible de los atributos a lo largo de las pruebas de manejo. Unificación de celdas. La unificación de celdas es un mecanismo mediante el cual un autor puede combinar o fusionar dos o más celdas adyacentes, como TD y TH, en una tabla. Este efecto puede lograrse utilizando los atributos callSpan para la unificación horizontal y rowSpan para la unificación vertical. Estos atributos pueden tomar un valor entero, mayor a 0, que representa el número de celdas que participarán en la unificación. La idea detrás de un mecanismo se explica por sí misma. Cuando el atributo callSpan es establecido en una celda, indica a los intérpretes que la misma debe abarcar no solamente su propio espacio, sino también el espacio de un número de celdas contiguas hacia su derecha. Lo mismo sucede para el atributo rowSpan, pero hacia abajo, debido a la estructura de las tablas en HTML. La unificación solo se puede hacer hacia la derecha o hacia abajo. Hacerlo hacia arriba o hacia la izquierda consistiría un intento de abarcar espacio ya utilizado. En el siguiente ejemplo, una celda de la tabla está ocupando el espacio de 3 celdas, como lo indica su atributo callSpan. Nota cómo la declaración de las 2 celdas a la derecha de esta celda particular han sido omitidas en el código. Esto es algo muy apropiado, ya que el espacio de estas celdas ha sido tomado por la anterior. Ahora probaremos el atributo rowSpan, aunque la idea de unificación es la misma, excepto por la dirección. La estructura de las tablas en HTML hace que la unificación vertical sea un tanto diferente
en la unificación horizontal. Todo sucedía en la misma fila. La declaración del atributo callSpan y la omisión de las celdas contiguas. En la unificación vertical, el atributo rowSpan se establece en la celda de una fila en particular y la omisión de las celdas unificadas se realiza en las filas subsiguientes, una a una. Esto significa que si una celda en la primera fila abarca el espacio de 3 celdas verticalmente, las filas 2 y 3 tendrían una celda faltante, cada una. Veámoslo en el ejemplo. Si prestas atención, verás que la segunda fila del ejemplo anterior tiene una celda que abarca 2 espacios. Por lo tanto, la tercera fila tiene una celda faltante en el código, a saber, su segunda. Esto significa que la segunda celda declarada en el código en la tercera fila es 19.99. Representa a la tercera celda de esa fila y no a la segunda. Cuando se utilizan conjuntamente en una misma tabla los atributos callSpan y rowSpan, deben ser cuidadosamente declarados de forma que no produzcan celdas superpuestas. Agrupación de filas. HTML provee 3 elementos que pueden ayudar a los autores a organizar la información representada en una tabla. Estos son TEAD para agrupar las filas que presentan información de encabezados, TFOT para contener a las filas que representan un pie o resumen, y TBody para representar un bloque de filas que consiste en un cuerpo de datos. La idea en este método de agrupación es muy directa, así que procederemos con el siguiente ejemplo. La tabla siguiente organiza información de cuentas bancarias para Anthony y Leon. Para este propósito, tiene un bloque de encabezado compuesto por 2 filas de celdas de encabezado, un pie que resume la información en la forma de un balance y un bloque de filas que conforman un cuerpo de la tabla. Los cuerpos de la tabla tienen 2 particularidades. Primero, que puede haber más de un cuerpo en una misma tabla. Y segundo, que el elemento TBody puede ser omitido cuando la tabla tiene solamente un cuerpo. De las tablas que encajan en el segundo caso, se dice que tienen un cuerpo implícito. Cuando una tabla tiene múltiples cuerpos, cada cuerpo debe agrupar filas que están temáticamente relacionadas. En el siguiente ejemplo, la misma tabla presentada anteriormente ha sido reestructurada para contener 2 cuerpos, uno por cada mes. Estos grupos temáticos son meramente semánticos, pero los agregaremos algunos estilos solo para hacer que los grupos sean visibles. Los autores deben evitar agrupar filas con fines estilísticos. Tales prácticas constituyen un mal uso de los elementos TEAD, TBody y TFOT. Agrupación de columnas. Las columnas de una tabla que están de alguna manera relacionadas pueden ser agrupadas con el elemento callGroup. Es importante que los grupos de columnas tengan un significado semántico y que no se limiten a formar bloques estilísticos. Por ejemplo, el elemento callGroup se puede utilizar para agrupar columnas si se refieren a un mismo producto o si representan una misma magnitud, pero no debe ser usado
simplemente para hacer que tengan el mismo aspecto. Para eso está el elemento call. El elemento call group, solo o conformando un bloque, debe ser declarado al comienzo de la tabla, luego de su etiqueta de apertura y de su título, caption. Si éste está presente, cada elemento call group declarado en este bloque definirá un grupo con la ayuda del atributo spam, el cual indicará el número de columnas que pertenecerán a este grupo. Los grupos de columnas se declaran de izquierda a derecha, de modo que el primer grupo contendrá la primera columna de la tabla, más un número de columnas consecutivas, según lo defina su atributo spam. El resto de los grupos comenzarán por la primera columna a la derecha del grupo anterior. Este concepto puede resultar algo complicado, así que veamos el ejemplo.